El siguiente episodio fue publicado el 24 de junio de 2020. Ahí está. El Hubiera Podcast. Reescribimos tus películas sin talento literario. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. Comenzamos. Amigas y amigos del Hubiera Podcast, bienvenidos a una transmisión más. Estamos aquí reunidos en este 24... Voy a decir la fecha. 24 de junio, un día después del cumpleaños de mi hermano. Y no es por descalificar su cumpleaños, muchas felicidades, ya nos pusimos, de hecho todavía estamos crudos. Pero ya hoy estamos festejando otra fecha más importante, no más importante, sino otra fecha más, es importante en nuestra vida, porque el día de hoy ya se cumplen 26 años del estreno de una de las cintas que en lo personal me marcaron. Es una cinta animada, es mi película favorita animada, y el día de hoy vamos a, si bien no destrozarla, porque no voy a permitir que se destroce, vamos a plantear algunos escenarios distintos, porque nosotros creemos que el Hubiera sí existe. Y como cada semana, aquí a mi lado tengo a mi hermano Jorge Arturo Mena. Arturo, ¿cómo estás? Hola Hugo, muy buenas tardes, días, noches a la hora que nos están escuchando también ustedes, queridos podescuchas del Hubiera Podcast. Bien, como lo mencionas Hugo, justamente vamos a ver una película, vamos a hablar de una película que marcó la infancia de mucha gente, y justamente pues estamos de manteles largos porque estamos celebrando su 26 aniversario. Afortunadamente coincidió la fecha en donde va a salir este podcast al aire y la fecha del estreno de esta película. Sí. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de una película que es de las más queridas, de las que tiene mayor ingreso en taquilla para una película de animación en 2D, solamente superada ya en el rubro de la animación por la película de Frozen, y que fue rodeada por mucha polémica a raíz de su temática. Sí, de hecho, si te puedes analizarlo, tiene un contexto bastante creepy. Si te pones realmente a ver la dinámica de los animales, digo, como ocurre en Buscando a Nemo, ¿no? Que los papás buscan al hijo sobreviviente para que uno de los dos se convierta en el del otro género para volver a reproducirse. Entonces, si nosotros igual contextualizamos esta película, parece que son norteños los personajes, porque ahí entre primos ocurren cuestiones medio extrañas y... De hecho, esta parte, por ejemplo, pues si nos vamos a lo que viene siendo realmente el reino animal, los animales sí no tienen una preferencia o no marcan tanta división en cuanto a la línea genética de cómo se hace. Simplemente, por ejemplo, en este caso, pues vamos a develar un poco de qué película vamos a hablar, porque justamente Las Manadas de Leones es un león con todo su harem. Sí. Entonces, pues sí, que son relaciones entre papá y hijas, mamá y el hijo, y o sea, sí es algo un poco engorroso este tema. Y pues, como ya les dimos esta probadita, entonces pues vamos a hablar en esta ocasión de la película del Rey León. Así es, película estrenada en 1994, el 24 de junio precisamente de 1994, dirigida por Steve Minkoff, y no recuerdo el nombre del otro director, también es medio extraño, es Roger Allers y Rob Minkoff, son los nombres de los directores. Una película que, si bien a lo mejor no es la mejor cinta animada de toda la historia que tiene... No, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no es la mejor cinta animada? Por favor. Voy a explicar. Perdón, continúa. O sea, es mi película favorita, pero a lo mejor igual no tiene como la historia tan compleja como algunas otras películas. A lo mejor en esta cinta los personajes igual no nos ofrecen una gran evolución ni tantas cosas que pudiéramos como desarrollar en un análisis muy profundo. Sin embargo, es una película que nos marcó a muchas personas, y en lo personal sí es mi película favorita. Y al día de hoy, sigo viendo la escena en donde muere Mufasa y me sigo sintiendo muy triste.
Que de hecho la escena de Mufasa, en donde queda Mufasa tendido en el piso y ya está muerto, es la primera vez que vemos a un personaje muerto en una película de Disney. Antes ya habían matado a la mamá de Bambi, pero no sale en pantalla la mamá de Bambi. En esta película es la primera vez que nos muestran el cadáver de un personaje en el cine. Y es algo realmente impresionante. Es algo que no estabas acostumbrado a ver y que te muestran aquí y realmente es choqueante y muy emocional. De hecho, esta parte, el otro día lo estábamos comentando justamente cuando salió el estreno de live action. Me acuerdo que cuando fue la película del 94 dices, sí te da un poco de sentimiento, pero ya después de todo este tiempo ver el live action y ver esa misma escena, cómo lo retratan, la verdad, ahí sí se me hizo el corazón de pollo. Sí, que bueno, hay que mencionarlo como tal, no es un live action, no sigue siendo animación. Una animación más real porque no es como si hubieran puesto a leones actuando, ¿no? Y de repente el equipo de producción, 1, 2, 3 desaparecidos por ahí siendo devorados por uno de los protagonistas. Pero es una película que representaba un gran reto porque al final de cuentas, como dije, a lo mejor no es de las mejores películas de Disney, a lo mejor ustedes tendrán alguna favorita, pero sí es esa película que más personas hemos visto también. Es una película que muchos de las personas tienen bien presente. Y entonces hacer una versión live action de esa, bueno, una versión más real de esta película significa que precisamente más personas van a estar al pendiente de lo que hagas. Entonces, se hiciera lo que se hiciera con esta versión CGI, con CGI, lo que se hubiera hecho realmente hubiera sido criticado. Así que lo mejor hubiera sido, a pesar de que tiene una muy buena escena en esta parte, hubiera sido bueno que no hubieran sacado y mejor lo hubieran dejado con su película animada, porque al final de cuentas no vas a tener a la gente contenta. Aunque nosotros la vimos y no, fue wow. Creo que, por ejemplo, anteriormente a esta cinta habían sacado El libro de la selva. Después creo que también antes de esta es Dumbo. Uh-huh. Y esas dos películas, ninguna de las dos me llamó la atención de volver a ver. Y en cambio, El Rey León, así fue. O sea, yo dije, la necesitamos ir a ver. Y que, dato curioso, justamente cuando estábamos decidiendo acerca de qué películas hacer, Hugo es la primera película que se acuerda así vivamente que fue a ver al cine. Sí, porque además, un dato curioso precisamente, doy clases, soy maestro y cada vez que me presento suelo hacer referencia a la edad porque, digo, si ustedes vieran fotos mías y les dijeran, es maestro de universidad, dirían, no mames, no te la creo. Entonces, normalmente aprovecho una primera clase para presentarme. Y normalmente hago referencia al tiempo, ¿no? A mi experiencia y a lo que he hecho. Una de mis pasiones es el cine, siempre lo menciono en clase. Y para ejemplificar mi pasión del cine, menciono la primera película que recuerdo haber visto en cines es El Rey León. Pero además la recuerdo porque la fuimos a ver en familia. Y para esta película fuimos mis papás y nosotros dos. Íbamos los 4. Vimos la película y, dato curioso, es la primera película en la que mi mamá no se duerme, ¿no? Porque resulta que antes de esa película mi mamá se dormía en todas las películas. Todas las películas, todas las ocasiones que llegamos a ir al cine, mi mamá siempre terminaba dormida. Y justamente esta es la primera película que yo recuerdo que mi mamá la terminó de ver completa. Y cuando se hizo esta nueva versión de animación, también fuimos de manera todos como familia, nada más en este caso pues mi papá por diferentes circunstancias no nos pudo acompañar, pero en este caso también aprovechamos que mis hijos y mi esposa fueron los que nos acompañaron y fue algo muy grato. Fue una experiencia muy grata, nuevamente volver a ver esta película en familia fue como, no sé, tiene además cierto aprecio emocional, ¿no? Esta cinta, y por eso además es mi película favorita y siempre es y seguirá siendo mi película favorita, tanto la versión de 1994 como la versión del 2019. Cabe destacar que la segunda película, por más que a muchas personas les gusta, la de
el reino de Simba, el Rey León 2, el reino de Simba. Y por más que a muchas personas les gusta, a mí no me gusta nada, ninguna, ni las canciones me gustan de esa película, así que prefiero no hablar de eso. Y la tercera, de Timón y Pumba, es precisamente como si nosotros le hubiéramos robado la idea a Timón y Pumba de platicar acerca del Rey León, exactamente. Entonces es una película muy buena. Si tienen la oportunidad de ver el Rey León 3, pues háganlo. Pues versión alternativa, contada por los ojos de Timón y de Pumba. Esa sí es muy divertida, si pueden verla. Pero lo que nos atañe el día de hoy, por lo que estamos aquí, por lo que ya llevamos 10 minutos hablando, es el Rey León. Ok, pues vamos a comenzar, queridos podescuchas, justamente con un poco acerca de la polémica que se generó en torno a esta película. Por ejemplo, en la década de los 60s, en el lejano oriente, para ser precisos en Japón, se creó una serie de mangas que hacían referencia a un león blanco, que era Kimba el león blanco en su versión ya traducida, pero era el emperador de la selva, ya la traducción real acerca del nombre de esta película, y justamente narra las aventuras de un león blanco que justamente a raíz de toda esta polémica en un capítulo de Los Simpson, ustedes no sé si recuerden, donde sale encías sangrantes, que se le aparece a Lisa, después de que fallece, sale un león y dice, venga mi muerte, Simba. Entonces los mismos, productores de Los Simpsons se dieron cuenta de esta polémica que surgió a raíz de la película, y lo que hicieron en su versión, que siempre fueron irreverentes, el hacer esa mención en ese capítulo. Que si ustedes ven, de hecho Kimba también son mangas, ¿no? Y después tuvo una adaptación, una serie animada, que versión de la animación, no sé si ustedes, queridos podescuchas, alguna vez llegaron a ver la primera serie de Astro Boy. Así y Mazinger Z, es de ese estilo, una animación, pues a comparación de las cosas que se hacen ahora, sí se ve muy, muy burda. Pero si nos podemos saber realmente esta historia que fue tan criticada, y mucha gente sigue como incluso descalificando al Rey León, tanto por esta parte como por la parte de que está basado en Hamlet, ¿no? Es como muy criticado el Rey León, pero al final de cuentas es independiente la cinta. O sea, sí tendrá elementos similares, pero en su versión, su universo como tal funciona. No es como tal una copia, tiene muchas diferentes cosas en su completamente distintas. Y dices, o sea, simplemente es la necesidad como de repente que tenemos de generar conflicto y caos los seres humanos, ¿no? Pero no, las películas y Kimba y Simba son independientes, y cada uno tendrá sus fans. Tal vez Kimba tiene menos que Simba, pero al final de cuentas son buenas. No, pero de hecho hay una mascota de un equipo de béisbol de Japón. La mascota es Kimba. El león blanco es su mascota. O sea, datos curiosos, porque ya saben que aquí en el Hubiera Podcast hacemos la tarea. Pero bueno, ¿qué más? Ok, pues bueno, a partir de justamente esto, también por ahí investigamos que el primer nombre que se le iba a dar a esta película del Rey León, que justamente podríamos decir, si hubiera sido más parecido a lo del emperador de la selva, es que se iba a llamar el Rey de la Selva. O sea, ¿qué pedo con ese nombre? Tarzán es el rey de la selva, me perdonas, sí, pero Tarzán es el rey de la selva. De hecho, ¿qué hubiera pasado con este nombre? Sí, de hecho, es como un error que se tiene, ¿no? En general en la sociedad, que decimos el león es el rey de la selva, cuando el león ni siquiera habita en la selva. Entonces, si Disney hubiera hecho eso, imagínate el error que hubiera tenido, los problemas en los que se hubiera metido y las críticas que hubiera recibido. O sea, sí es algo que coloquialmente se conoce y se dice, pero todas las personas precisamente ya conforme van generando un poquito más de conocimiento en este ámbito, sí ya dicen, no, es que el león no habita en la selva, habita en la sabana. Y precisamente la película no está ambientada en la selva, está en la sabana. Es una especie de las características que tiene la sabana, y hubiera sido como completamente contradictoria y hubiera tenido problemas tanto con el público como con muchas otras organizaciones, me siento.
Sí, no hubiera casado. A lo mejor si hubiera, a lo mejor no el rey de la selva, pero si a lo mejor un nombre como Simba, el rey de la sabana, a lo mejor pudiera ser algo así como otro nombre alternativo que pudiera haber tenido el Rey León, pero pues definitivamente el Rey León es el Rey León. De hecho el nombre es como muy impactante, muy impresionante y desde que lo escuchas sí es como imponente, ¿no? El Rey León dice más que el rey de la jungla, o el rey de la selva, o el rey de la sabana. O sea, el Rey León es como... es el personaje, es el animal que es el que encabeza la cadena alimenticia. Y es del que vamos a hablar. Entonces el nombre ya empieza a imponerte. Sí. Exactamente. Ahora otro de los datos que estuvimos analizando es que esta película no era la apuesta principal para este año para Disney. De hecho, dividieron a su grupo de animadores en dos. Y el grupo A, que pudiera decirse que eran los mejores animadores, intentaron crear esta película de Pocahontas. Y el grupo B, hicieron El Rey León. Ahora, pues realmente ya después se dieron la cuenta del error tan enorme que hicieron y garrafal, porque a lo mejor yo siento que si se hubiera dedicado todo un equipo a hacer El Rey León, hubiera salido muchísimo antes de tiempo, ya que, por ejemplo, tardó 4 años en crearse esta película y simplemente la escena de la estampida duró 3 años la animación. Eso me recuerda precisamente la anécdota con Pixar. De cuando tienen su primer contrato con Disney, firman para 3 películas. Eran Toy Story, Bichos y Toy Story 2. Entonces, cuando están filmando, están en producción de Bichos, dicen, ok, nosotros nos vamos a encargar de esta película, pero ya necesitamos sacar una segunda película de Toy Story 2 porque se nos va a vencer el contrato con Disney. Entonces, contratan a nuevas personas, un equipo B, precisamente de gente no tan experta en la realización cinematográfica, y los invitan a hacer Toy Story 2. Cuando se tiene la primera proyección de Toy Story 2, el equipo de Disney dice, sí, no hay pedo, lo lanzamos en DVD. No es buena, pero pues hemos lanzado en DVD El Rey León 2, hemos lanzado en DVD La Sirenita 2, La Cenicienta 2, no hay pedo. Es como ese formato que empezó a hacer Disney con poco presupuesto, pero que resulta que le estaba funcionando, ¿no? Con, por ejemplo, también Aladdin 2, El Regreso de Jafar. Películas que no se estrenan en el cine, que lanzan al formato casero, y entonces sacan su equipo B para hacer Toy Story 2. Sin embargo, Pixar dice, no, nosotros no pensamos hacer un producto de baja calidad. Entonces, después de que terminan de hacer Bichos y la proyectan, corren a las personas que estuvieron en el proyecto de Toy Story 2 y empiezan otra vez a trabajarlo. Imagínate, creo que fueron 6 meses en la realización de Toy Story 2 y fue un desmadre, o sea, realmente no dormían. A uno de los, como anécdota, estaban los dos, era una pareja que trabajaba en Pixar. Ajá. Y uno de los dos llega primero a la oficina y el otro le dijo, ¿sabes qué? Tú llevas al niño a la escuela, por favor. Entonces sube el niño al coche, llega al estacionamiento de Pixar, llega a trabajar y su esposa le dice, ¿cómo te fue con el niño en la escuela? Tenía que llevar al niño a la escuela. Y el niño estaba todavía en el coche, en el estacionamiento. Con las ventanillas arriba, pobre niño, muriéndose de sed y de calor. De hecho, sí estaba muy mal el niño. Entonces cuenta la anécdota que pues a raíz de ahí Ed Catmull y otras personas de ahí de Disney pues se dieron cuenta que necesitaban pues tratar mejor a sus empleados. No es que los trataban mal, sino simplemente como que esa explotación sí les hacía sentir como mucho desgaste. Pero bueno, en esta parte del Rey León, afortunadamente tuvimos un equipo B que se esforzó muchísimo y que en lo personal, digo, realmente no puedo decir que comparar también estas animaciones, pero en lo personal me gusta más la animación del Rey León que la de Pocahontas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Pocahontas creo que ni siquiera la he terminado de ver y la vi años después. Sí, no. Yo no me acuerdo haberla visto también completa. Había un sujeto con un perro y una abuela que es un árbol. Exactamente. No sé qué tanto, no sé qué pedo con... Sí, yo recuerdo un árbol con una cara. Y después... y realmente lo recuerdo porque no acabo de ver, pero... Pues,
vi Game of Thrones y entonces los árboles tienen caras ahí. Dije, creo que en Pocahontas sale algo así. Algo así parecido, entonces sí. Ahora, bueno, justamente esto nos está llevando, como decíamos, esta animación de la parte de la estampida duró 3 años. Entonces, cuando a esta escena se les presentó a un pequeño grupo de niños la escena original. Yo quisiera saber que me dijeran cómo es la escena original. Pero hubo una presentación de esta escena a un grupo de niños en donde se veía la muerte de Mufasa. Y dicen que era más cruda que lo que es esta. Entonces, imagínate si esta a mí me hizo nudo en la garganta, me puso la piel chinita. Bueno, ¿a qué punto pudiera haber sido esta escena? Bueno, es que realmente el mostrar la muerte de Simba, de Mufasa, de hecho estoy adelantando casi un spoiler de lo que voy a decir yo al rato. La muerte de Mufasa es muy fuerte porque no la ves. Porque no ves la muerte. Y ver todo lo que le pudo haber llegado a ocurrir es como un tanto, incluso morboso, ¿no? Es como romper ese encanto, porque al final de cuentas la perspectiva que tú tienes en esta escena, si bien no es desde los ojos de Simba, sí es como el personaje que está narrando más o menos la escena. Entonces, tú ves más o menos lo que ocurre, se desconecta esta narración cuando llega donde es Scar, hermano, ayúdame. Esa escena me encanta. Sí. Que le encaja las uñas, lo avienta, que es un tanto diferente en la versión del año pasado. Deja caer a Mufasa y nuevamente vuelve a ser el narrador Simba. Y al ser el narrador Simba, empiezas a sentir todavía mucho más emoción. Entonces cae y no sabes lo que le pasa. Y eso es lo que hace precisamente que sea desgarradora la escena. Porque es desde la perspectiva de Simba: papá, despierta. ¿Qué está pasando? O sea, muévete, papá, tenemos que irnos a casa. Y eso es lo que hace precisamente que la escena sea más dura. Si hubiéramos visto lo que le pasa a Mufasa, pues ya sabríamos que está muerto. Entonces hubiera sido más una escena de güey, o sea, está muerto, Simba está muerto, ya está muerto. Y acá empatizas más con él porque está vivo, está muerto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Sí, entonces realmente como poder narrativo funciona más esta. Ahora, yo me imagino que hubiera sido una escena en donde justamente Mufasa va cayendo. Aparecen, le hacen el enfoque, se podría decir, a Simba grita no, y ahí ya se encorte hasta que Simba baja y trata de buscar a su padre. Pero yo me imagino que a Mufasa cayendo, siendo golpeado para empezar por los antílopes y siendo pisoteado. Entonces sí llega a ser algo muy crudo. Y justamente esta parte me plantea a mí también un hubiera. O sea, está bien, ¿qué hubiera pasado si Mufasa hubiera quedado malherido? O sea, partimos de que sí está muy malherido, está muy grave, y a lo mejor Scar hace lo mismo, de donde le dice a Simba: fue por tu culpa, mejor huye, porque tu padre te va a culpar por esto, entonces mejor vete. Y entonces hubiéramos tenido un Scar que trata de llevarse a Mufasa así todo malherido, o que justamente ahí le dé la estocada final. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta parte hubiera cambiado? O sea, Aquí hubiera estado padre porque de hecho nos presenta el escenario, cómo les muestra o cómo les dice a las leonas que Mufasa murió. Pues debió de haber mostrado el cuerpo, ¿no? de Mufasa. Si él le da la estocada final, ¿cómo se la daría? Con una mordida. Tendría una mordida del león. Entonces hubiera sido decirle a las hienas. Además, Scar no se ensucia las manos. En toda la película Scar no se ensucia las manos. Él no hace nada. Manda a las hienas a que hagan todo. Entonces hubiera sido de: persigan a Simba y ustedes que están aquí maten a Mufasa. Entonces hubiera sido más una situación de como él más violento, un Scar más desalmado, un Scar que pues no solamente busca el poder, porque de hecho, bueno, hablan por ahí que la escena de las hienas, en donde Mufasa, donde Scar canta la canción de que van a matar a la de Vamos Ya. Vamos Ya, exactamente, que hace referencia a Hitler. Dicen: yo no encuentro ninguna relación con Hitler. Pues es que más que nada porque
en algún momento, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en los videos de propaganda nazi, había una imagen en donde está Hitler, obviamente, en su podio, y de hecho hasta hay fotos, en donde está Hitler en el podio y van marchando, van desfilando los soldados nazi y van haciendo el clásico saludo de Heil Hitler. De hecho, hay una parte muy famosa en donde es una fotografía en donde muestran al único soldado que no hace el saludo, ¿no? Entonces es nada más esa parte en donde se hace esa referencia, pero realmente no tiene nada que ver. Entonces, se habla de que esta escena es con esta referencia a los nazis, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nosotros tenemos a un Scar que no solamente organizó un plan para que muriera su hermano, sino que además estaba fallando y a sangre fría hace que lo maten así frente a sus ojos, hubiera estado muy fuerte, muy brutal. Y tenemos un villano todavía más crudo de lo que tenemos, creo, en Disney. Ahora, esto hubiera planteado también otro escenario, porque, planteamos que a lo mejor se me ocurre que Scar muestra obviamente todo el cuerpo golpeado de Mufasa para mostrarles que falleció, y a lo mejor dice, y el cuerpo de Simba no lo encontré. O sea, entre toda la estampida no lo pude encontrar. En este caso, presentando un cuerpo con las mordidas de las hienas, entonces Scar ya no podía apoyar, o llevar al trono a las hienas, a hacer esa parte de que vamos a realizar un nuevo reino en donde leones y hienas compartan. Eso nos hubiera pasado. De hecho, ahorita me viene a la mente algo que tú tienes allí, que después lo vamos a hablar. O sea, si hubiéramos tenido este escenario en donde las hienas supuestamente matan a Mufasa y al final de cuentas lo que quería Scar es tener el poder, pues ya tiene el poder, se olvida de quienes lo ayudaron a llegar al poder, y entonces hubiéramos tenido una guerra entre leones y hienas, y hubiera estado como padre también. Ok, me voy yo, Simba, yo ya no quiero, ya me olvido porque yo maté a mi padre. Vivo en una vida locochona con 2 hippies que comen insectos. Hakuna Matata. Mientras que en realidad se está destruyendo el reino, no porque ya no haya comida, sino porque hay una guerra entre estas dos especies de animales. Y está padre. Ahora, justamente, como lo planteas, es que también esta idea nos surge porque en un primer boceto del guión, o una de las primeras ideas que se dijo cuando íbamos a hacer El Rey de la Selva, una de las historias era de que Scar no era hermano de Mufasa, y otro, que en vez de hienas iban a ser un grupo de babuinos. Entonces se me ocurre justamente partiendo de este hecho, que a lo mejor el titiretero atrás de Scar más bien era un babuino, o el rey de los simios, que quería controlar el reino y que le iba a dar nada más una tajada a Scar. ¿Y sabes qué? Organiza que se haya una pelea entre leones y hienas para, yo te voy a poner al trono de la piedra del rey, pero yo voy a ser el amo de toda la sabana. Algo al estilo Star Wars, ¿no? Ajá. O sea, tú eres la cabeza del imperio, Darth Vader, o tú empiezas a poner como que ciertas piezas clave en ciertos lugares, pero al final de cuentas el verdadero líder de todo es Carlos Salinas de... ¿Qué diga? El innombrable. Sí, el innombrable. No sé, siento que, bueno, de entrada el consejo, o algo que siempre se dice al momento de escribir una historia, es que entre más cercana sea la relación entre dos personajes, hace que la historia sea más tensa. De hecho, precisamente uno de los ejemplos que doy cuando hablo acerca de precisamente la realización de guiones cinematográficos es que es del Rey León. No es lo mismo que incluso, bueno, en este caso siendo leones, no es lo mismo que Scar hubiera pertenecido a otra manada a que Scar es el hermano del rey y es el que mata al rey. Eso hace que la historia sea más tensa, porque al mismo tiempo hace que el león pequeño sea su sobrino y hace que la historia sea todavía así, güey, o sea, eres mi tío, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente por esta situación, al ser dos razas completamente distintas,
hace que la primera idea no haya funcionado y ahora lo que tú planteas de tener a un concilio de otra especie dominando realmente las decisiones que se están generando entre hermanos de leones, yo siento que le hubiera quitado personalidad a Scar. Le hubiera quitado como esta parte Esta parte de que es, creo que de los villanos más emblemáticos de toda la industria cinematográfica de Disney. Y creo que en general. Sí. O sea, no sé, mi top de villanos sería tal vez un Darth Vader, Scar y Jenny de Forrest Gump. los 3 peores villanos de todo el cine. Sí, le hubiera quitado protagonismo. Y de hecho hubiéramos tenido un babuino por ahí. De hecho, les he de confesar, cuando empezó a hablar mi hermano de babuinos, tuve que buscar en Google qué es un babuino, porque desconozco totalmente especies animales. Entonces estuve buscando lo que era un babuino y ya me di cuenta que es como un simio. Y de hecho hubiera estado también padre, obviamente hubiéramos tenido una historia completamente distinta, pero que no hubiera sido un babuino, que hubiera sido, por ejemplo, un hermano de Rafiki. Un mandril. Bueno, es que Rafiki porque los mandriles no tienen cola. Cosa que en el CGI ya lo hicieron más parecido a un mandril, quitándole la cola, pero sin el trasero rosado. Sin el trasero rosado. Pero en esta película es justamente la mezcla de estas dos especies. Ajá. Es un híbrido por ahí de una relación medio rara entre dos especies. Pero hubiera estado padre. O sea, imagínate que hubieran sido mandriles todos. Porque los mandriles son agresivos. Sí. Bueno, en realidad todos los simios en general son muy agresivos. Muy territoriales. Exactamente. Entonces, hubiera estado padre que... no sé, esta especie que al final de cuentas quisieron hacerla como con cierta sabiduría en la película del Rey León, que además de intentarlos hacer sabios, pues que sería como esta especie de Jedi. Yo tengo el poder y el conocimiento y tengo en algún punto de mi vida que escoger entre las dos líneas que puedo seguir: la línea del conocimiento, del saber y de ayudar a las personas, de la fuerza, y la parte del lado oscuro. De decir, no, a mí no me importa, tengo poder y tenemos que... Es como en los Caballeros del Zodíaco. En los Caballeros del Zodíaco precisamente nos presentan que el poder es la justicia o el poder es poder por el poder. Entonces hubiéramos tenido como una historia bastante interesante también, como más complicada, y yo creo que ya no la hubiera aceptado Disney. Sí, porque es que planteas a lo mejor un secuestro del cachorro de león. También, un secuestro del cachorro de león. Entonces Mufasa, es el que tiene que rescatarlo. Entonces sí, y la ayuda de su consejero o gurú, que viene siendo este Rafiki. De hecho hubiera tenido más protagonismo Rafiki. Exactamente, que un pequeño paréntesis, justamente el personaje que en un principio se había pensado de Rafiki era que fuera como un monje, alguien más, se podría decir más ermitaño, más sabio. Pero a la mera hora dijeron, ¿sabes qué? No, mejor vamos a añadirle también este toque cómico. Es el mejor luchador de todo el Rey León. Exactamente, un gran dote para las artes marciales. Yo me hubiera imaginado mejor que fuera de capoeira. ¿Sí? Pero justamente es una de las mejores escenas también, la lucha de Rafiki. Que bueno, esta película tiene de las escenas más memorables. Yo siento, no sé, y ahora me viene solamente, siento que precisamente al ser un equipo B, y decir, haz lo que quieras, güey. Haz lo que quieras con la película. Entonces yo siento que el equipo creativo dijo, güey, ¿y si le metemos esto? ¿Y si le metemos que baile una suricata con una falda de hula? Sí, yo siento que se dieron muchas libertades y por eso tenemos escenas tan memorables. La parte musical de Quiero ya ser el rey es una de las mejores en todas las películas. O sea, todo este toque que incluso pareciera que consumieron algún estupefaciente hace que sea una de las más memorables. Me hizo falta en la versión de CGI. Yo estaba esperando ver la pirámide de animales y no la vi. Lo que sigo buscando. Lo que es eso y la escena donde
Timón está bailando el hula hula, Ajá. también dije, no, hace Deberían falta. de hace falta, Sí, hace falta. No, obviamente, pues es esta parte de donde en la versión de CGI quisieron hacerlo más que se vieran los rasgos de los animales, no hacerlo tan fantasioso como es el mundo de la animación. Pero dices, ay, es que esas escenas eran la onda. Al igual, por ejemplo, esta parte de la canción de Hakuna Matata también es una de las canciones más emblemáticas en donde se ve el desarrollo de el crecimiento de Simba. Por ejemplo, también en un principio era una canción, o sea, esa canción se escribió 16 veces porque no les gustaba, no les terminaba de convencer. En un principio la canción hablaba de esta parte en donde Timón y Pumba lo enseñan mejor a comer insectos. O sea, la idea era una canción así como de que no son tan malos, te ayudan o cosas así, que viscosos como sabrosos y demás. O sea, esta era la primera idea que se había tenido de esa canción. Y justamente, pues una parte dices, es el equipo B, pero de todas maneras Disney los estaba mandando a África para que vieran esta parte de cómo eran los escenarios, cómo se comportaban los animales y demás. Aquí es en donde justamente uno de los grupos regresa y traía esa palabra del Hakuna Matata, que es el no te preocupes o todo se va a arreglar. Y les empezó, fue como su ok o su caguabonga en el momento, ahí en el set de animación, y dijeron, güey, esa es la palabra. Lo que necesitamos. De hecho, precisamente, Hakuna Matata. Viscosos pero sabrosos. Todo tiene tantas cosas, tantos elementos esta película, que realmente la hace memorable, ¿no? En cuanto a mercadotecnia, es una de las mejores películas que podemos tener, porque sus personajes son muy comerciables. Todos, incluso es el mejor dúo dinámico que tenemos en el cine. Y uno echa flatulencias. Exactamente. ¿Cómo puedes lograr que un personaje que es gaseoso sea tan exitoso? Mételo en una película con leones. Sí. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Bueno, aquí ya planteamos escenarios donde imagínate una guerra entre distintas especies, pero yo quiero retomar y regresar al punto de origen, al punto en el que todo empieza. Tú planteaste el secuestro de Simba. Sin embargo, y antes de la transmisión, de hecho, para la segunda parte se habla de que el hijo que tiene Simba al final de la película no es el mismo que sale en la película de Rey León 2, que realmente era un niño. Yo lo que realmente me puse a pensar es qué hubiera pasado si en lugar de que hubiera muerto Mufasa, hubiera muerto Simba. Hubiéramos tenido un vengador enmascarado en esta película. Hubiéramos tenido a un Mufasa que era un vengador. Y entonces ahora sí uno tiene que descubrir cómo se originó. Ajá. O sea, que a quién echarle la culpa, ¿no? Porque Scar va a querer seguir matando al rey. Ya cumplió su objetivo, que también era matar a Simba. Pero vamos a tener un personaje que tenía miedo. De hecho, durante toda la película se demuestra que su miedo más grande es perder a su hijo. Entonces lo pierde y se cumple su miedo. Y entonces podemos tener un rey loco que empieza a ser paranoico, y cualquier persona que se acerque a la corte puede ser una amenaza. Exactamente, hubiera tratado de descifrar todo esto, porque está bien, mi hermano me acompaña, yo intenté rescatarlo pero no pude. Entonces donde se empieza a degradar el rey y empieza a perder la noción de la realidad. Entonces porque a fin de cuentas no va a culpar a la manada. La manada simple y sencillamente lo que Mufasa siempre puso claro del ciclo de la vida, que aunque comen antílopes, no es por matarlos, sino simple y sencillamente porque nada más comen a los enfermos y cómo es el ciclo de la vida. Pero entonces en este caso hubiera sido, si hubiera primero vengado de los antílopes, o cómo hubiera desentrañado. ¿Por qué? ¿Quién fue el que quiso cazar a los antílopes? Sí, cómo surgió una estampida. Una estampida, cómo es que llegó Simba ahí. Pues al final de cuentas te pones como en el papel de esta persona que perdió a un ser querido, y en algún punto empiezas a encontrar culpables en todos lados. Entonces, yo creo que pudo haber sido una pieza fundamental en una historia más compleja. Lo mismo hubiera provocado
que hubiéramos tenido una historia más seria para un público más adulto. Y entonces a lo mejor ya no funcionaría tanto para una productora como Disney. Exactamente. Pero si hubiéramos tenido una historia muy fuerte. Es algo como más de esas películas de cine independiente, una animación. Justamente pienso que pudiera llegar a ser una película con su propio grupo de seguidores. Sería algo más de culto, algo más así, porque la psicología de ver cómo un animal al perder a su hijo empieza a perder la razón, empieza a tratar de vengarse, a buscar a la persona, a la mente maestra detrás de todo esto, y que sea su consejero, sea su hermano, y cómo lo descubre. Si hubiera sido algo... Es que de hecho, imagínate, así como lo estás planteando, hubiera estado genial, porque Scar ve esta locura y él dice, ok, puedo aprovechar, acercarme más a él para que confíe más en mí, y en algún punto que sea, ¿sabes qué? No confío en nadie más que en mi hermano. Y entonces empieza a deshacerse de todos los demás del reino. Y ahora, pues obviamente, tomando algunas decisiones cuestionables, el de que su esposa y las demás leonas digan es que el rey está loco, y Scar esté planeando por atrás de que sí, pero es mi hermano, o sea, dándose como la parte de que no, por favor, no, sí, o sea, tuvo una gran pérdida, pero se representa como el ser sabio para que las leonas digan es que necesitamos un líder como tú. O sea, exactamente. No manches, qué loco. Y entonces ya llega un punto en donde precisamente ya no pueden con un rey así, un rey que quiere quemar a medio mundo, quiere matar a medio mundo. Entonces las leonas dicen, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir. Y entonces queda Scar como rey. Y a lo mejor no tenemos un rey tan malo como estaba ocurriendo, no, porque al final de cuentas Scar a lo mejor pudo haber aprendido algunas cosas estando en al lado del rey durante cierto tiempo. Y entonces lleva un reino. Pero después, estando el rey león exiliado con un Timón y Pumba algo extraño, encuentra una revelación igual como la encontró Simba, pero la encuentra y dice, ¿sabes qué? El que empezó todo fue Scar. Y en ese momento, ¡pum! Ya como que vuelve a aterrizar él. Ajá. Encuentras las respuestas que necesitaba para llegar al reino y derrocar a su hermano. Y ya otra vez volver a ser la persona como cuerda que era antes. Ahora imagínate un león exiliado, justamente que ya se vuelve con esta parte que conoce a lo mejor a Timón y Pumba también, vamos a decirlo, que sea como el manicomio del reino animal. Y que en una parte ya un león viejo enfermo, y al final llegue Scar y le diga, yo lo maté. Y sea como que el pum, se desconecta, la locura total, y lo perdemos. Y terminamos teniendo una película con un final nada esperanzador en ese caso. Lo que tú mencionas es tener un final nada esperanzador. ¿Por qué? Porque ya está decrépito, ya no puede regresar a rescatar al reino. Pero llega Scar y le dice, ¿sabes que yo lo maté? Y solamente quería decirlo. Y en ese momento, pues, a lo mejor hay una pelea, a lo mejor se les ocurre darle un poquito de energía a Mufasa. Pero si ya no está bien alimentado, está exiliado, en ese momento pues simplemente muere sabiendo la verdad y totalmente desconsolado. No, esa película sí no es de Disney. Esa película no es de Disney. Definitivamente es un cine completamente independiente, con obviamente a lo mejor su público, pero dices, no manches, o sea, qué fuerte. Que al final de cuentas estas películas nos dan la oportunidad como de traspasar a los animales a personas, ¿no? Y esa historia como tal pudiera funcionar, ¿no? Esa historia de un reino en el cual el tío mata al sobrino. Podemos hacerlo en versión humana. Industria del cine mexicano, podemos apostar justamente a esto. Si quieren, Nala puede ser Marta y Gareda. Sí, sin broncas. Pero sí, estaría interesante. Como este escenario está bastante padre. Otra cosa. Pues así como tal, dentro de lo que fue después de todo el fenómeno de esta película, todavía en la investigación que estuvimos realizando, noté que hay una parte
de un libro que se sacó que fueron, bueno, más bien fue como una serie de cuentos, que son 6 historias nuevas, del Rey León, en donde nos empiezan a contar un poco acerca de la historia, alguna de la historia de los personajes. Aquí sale un poquito de la historia de Timón y Pumba, qué pasó después con el hijo de Simba, que de hecho es donde genera una de las teorías más locas que comentábamos antes de empezar esta transmisión, que da un origen a la segunda parte, y también, por ejemplo, la parte en donde por qué Scar empieza a tener todo este rencor hacia su hermano, que es justamente en donde el papá de Mufasa y Scar era un rey recio, una persona muy autoritaria, y Mufasa, perdón, es como que el recto, el hijo ejemplar, el que sigue las reglas, el que va por el lado correcto, sigue todas las enseñanzas de su padre. Pero Scar es más relajado, más, pues sí, le gusta jugar, no le gusta hacer, caso a las cosas. Y justamente tiene la amistad con estos 3, sujetos que son las hienas. Y que a causa de una travesura, el papá le da un golpe en donde le deja esta cicatriz en el ojo. A mí, de hecho, yo no sabía esto y... A mí me gustaba mucho la parte de la película que salió el año pasado, porque habla casi diciendo que fue en un reto, o sea, Scar retó a Mufasa y Mufasa es el que le hace la cicatriz. Hacen como una referencia a esto. El hecho de que sea el padre como que le da más fondo a la relación de Mufasa y de Scar, pero viene más como algo que viene de la infancia de Scar. Entonces le hubiera aportado como más elementos al personaje, o que esas historias se den más a conocer, le aporta más trasfondo al personaje de Scar. Sin embargo, también puede desprenderse un poco de esta parte de que al final de cuentas son leones, porque siendo leones solamente puede haber un macho alfa, entonces uno debe de matar al otro. Ajá. O sea, no hay de otra. Y eso le daba un trasfondo a Scar y a Mufasa. Un trasfondo a Mufasa de decir, pase lo que pase, sea lo que sea, tú vas a seguir viviendo en mi reino. Tú tienes un lugar donde vivir mientras yo esté vivo. Y de hecho lo hace referencia a la película del año pasado de CGI, en donde le dice a Scar, casi es una amenaza: mientras yo esté vivo, tú sigues vivo. No sé cuando esté Simba en el trono qué pueda pasar. No lo dice así claramente, pero dije, wow, o sea, si te pones a analizar ese diálogo, dices, wow. Esto es, o sea, empieza como ya a ser más realista. Si nosotros nos apegamos a esta parte de esa historia que salió, ya empieza como a alejarse un poquito de esto del macho alfa. Ajá. Viene más de una cuestión familiar, algo que tal vez no pudiera funcionar en una historia de fantasía como esta. Exactamente, ya me imagino ahorita haciendo referencia a otra película en donde salen unos leones. Yo me imagino a lo que decías de la película de animación. Scar quería retarlo a un duelo de baile. Sí. Pero Mufasa, al no saber bailar, mejor lo golpea. No sé, también pensé en leones, una jirafa, un hipopótamo y una cebra con un dilema existencial. Y una mordida en el trasero. Sí. Y 4 de los personajes más gorditos y bonitos que pudieran generar en toda la industria cinematográfica. Sí. Ahora, bueno, justamente volviendo a estas historias que se crearon, también sale de donde, porque mucha gente de estos amantes de las conspiraciones y demás en Estados Unidos dicen, es que el león que salió al final de la primera película no es el hijo de Simba, porque esta es una leoncita y su hijo era un león. Entonces hacen referencia justamente que, o sea, obviamente estas historias no tuvieron nada que ver ni se basaron en esta historia para crear la segunda película, pero ya generaron un grupo de personas que hacen conspiraciones justamente con Disney, en donde
En esta serie de relatos cuentan que el hijo de este Simba se llama Copa. Y Copa es asesinado por Cira, la leona malvada que sale en la segunda película. Y justamente haciendo referencia a donde sale este pequeño leoncito que es el sucesor de Scar, que no tiene a final de cuentas ningún parentesco con ellos, hay una parte en donde le dice a Simba: ten, si quieres vengarte, aquí está. Entonces dices, no manches, o sea, todo lo fuerte que está, todo eso que empiezan a armar, ¿no? A raíz de pequeños detalles, son conspiradores al 100%. Que es como esta naturaleza que también que tenemos de repente los seres humanos, que decimos, no, es que eso lo hicieron por esto, güey, es que yo estoy seguro que esto está realizado porque el gobierno de Estados Unidos quiere que creamos que el COVID es un invento, no sé, una serie de conspiraciones que pueden imaginar la gente. Sí, que en algunas ocasiones puede ser interesante, en algunas ocasiones puede ser bastante interesante, en algunas otras puede hacer que la historia sea más compleja, más complicada. Y está muy padre, o sea, imagínate ver esto, también le mete más trasfondo a ¿cómo se llama? ¿A Koba? ¿Cómo se llama? Copa es el hijo de Simba. Pero el hijo de Scar. Era no me puedo recuerdo acordar. cómo se llama. Pero el hecho de que su mamá lo hubiera dejado de lado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí está, véngate de él. O sea, vemos que los leones desde pequeños son conscientes. Entonces, desde esa parte, él hubiera tenido como un trasfondo psicológico también de... O sea, mi mamá no me quiere. No me quieren en mi casa. Están dispuestos a sacrificarme. Entonces, hubiera estado... padre. Es Kobu, precisamente. Kobu. El hijo adoptivo de Scar. Entonces, hubiéramos tenido un Kobu... que si bien en la segunda parte, que no quería hablar de ella, pero en la segunda parte tenemos un Kobu que es un tanto retraído, no es tan agresivo, como que no se siente que encaje en ningún lugar. En ningún lugar. Pero no solamente, este evento no solamente hubiera hecho que no se sintiera que encajaba, sino también se hubiera sentido no querido. Entonces tenemos como varias vertientes aquí. O hago todo lo posible por querer quedar bien, y eso es lo que sea por querer quedar bien, querer matar, incluso querer matar a alguien, porque con tal de que se sientan orgullosos de mí. O una persona que pierde por completo su psicología y se vuelve agresivo. No, porque no me quieren en mi casa, yo busco llamar la atención de cualquier manera y podemos tener un psicópata o algo así. Hubiera estado como con vertientes distintas. Exactamente, un personaje que, por ejemplo, si Scar se reunió con las hienas, él a lo mejor hubiera buscado la alianza de algún otro tipo de animal que quisiera el tener el dominio del reino. O sea, también hubiera sido otra historia. Sí, alguien que... Algo así como Timón y Pumba cuando se encuentran a Simba, que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor nos puede proteger. Entonces, tener un león de nuestro lado del ejército puede significar como tener cierta arma secreta en esto, ¿no? Entonces también hubiera hecho que esta teoría hubiera también hubiera hecho más compleja la segunda parte, no tanto una historia de amor, y hubiera representado como una amenaza al reino de Simba. El reino de Simba, y ahí la referencia del nombre, sí. Es el reino de Simba. Sí. Ahora, pues justamente... cuando haces todo este análisis de las películas y las teorías conspiradoras, yo me pongo a pensar, porque estuve viendo algunos videos en YouTube y leyendo algunos blogs y demás, y en algunas otras ocasiones donde he visto las conspiraciones de Pixar y demás. O sea, ¿qué persona se toma el tiempo de ver la película cuadro por cuadro? Porque, o sea, lo que me brincó muchísimo fue que en la escena donde Simba, después de que encuentra a Nala, y de hecho es de las canciones más representativas del Rey León, la que hizo que Elton John ganara el Oscar, la de Esta noche es para ti, para amar, perdón, Esta noche es para amar. Justamente Simba se derrumba, sale un poco de polen que después lo toma Rafiki y se da cuenta que Simba está vivo, pero todos decían, es que se ve la palabra sexo. Bueno, sex. Y dices, no manches, o sea,
¿Quién se pone a ver eso? O sea, ya después ellos aclaraban, no, es que es SFX por la empresa que hizo los efectos visuales de la cinta y demás que ayudaron en la animación. Pero dices, o sea, güey, ¿qué pedo? Cuando vi nuevamente esta película antes de hacer nuestro episodio, dije, tengo que verlo. Y dije, no, creo que esta es la versión que hicieron después. Porque después hacen una versión en donde añaden más polen para que se vea, para que no se vea esta situación. Pero después intenté buscar esa escena en original y no la veo. No puedo con eso. De hecho, cabe destacar, sí, el Rey León tiene más de una versión. Una versión remasterizada que salió unos años después, que es la que han visto muchas personas. Que precisamente resuelven esta parte, porque en algún momento muchas personas le han como achacado esta parte de sexual a Disney, con elementos fálicos y demás cosas, donde dices, güey, o sea, disfruta de la puta película. Seas mamón, o sea, tiene cosas muy buenas y te quieres te apegas a eso. Yo siento que más tiene más problema la persona que encuentra eso. Me supongo que ha de ser una persona, un aficionado a la película de Super Cool. Andale, no sé si recuerdas del personaje que se la pasaba dibujando ciertos miembros masculinos en su libreta, que tenía una obsesión. O sea, dices, güey, qué pedo contigo. Y entonces yo precisamente también eso se rumora por muchos lugares. Tampoco he visto en ningún momento la palabra, por más que la veas, es en serio. O sea, tienes que ir cuadro por cuadro para poder verlo. No hay forma de verlo así con el ojo humano, creo yo. Tal vez haya algún superdotado que pueda ver. Ya me imagino. Voy a ver una película. Se aventó 24 horas viendo la película porque fue cuadro por cuadro para nada más para buscar algo que desacredite a Disney. No, son los Illuminati en la industria cinematográfica. Imagínate, son 24 cuadros por segundo, son 60 segundos. ¿93 minutos tiene la película? No, son 80 minutos. 80 minutos. No manches, imagínate ver cuadros. No, gracias, no, o sea, es un desmadre. Por eso de repente las conspiraciones tardan tanto tiempo. Hermano, ¿algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias a todos nuestros podescuchas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos ya también en nuestro blog. Ya tenemos ahí algunas entraditas. Obviamente va a estar la entrada especial acerca de este nuevo aniversario del Rey León, para el cual estoy seguro Jorge me va a dar oportunidad de salir de la mazmorra a escribir. Este le toca a mi hermano, es el encargado especial para hacer esta comitiva. Y justamente, a ver, queridos podescuchas, queremos que ustedes nos pongan en los comentarios, ya sea en el blog o en nuestra página de Facebook o en Instagram, cuántos años tenían cuando se estrenó El Rey León, o a los cuántos años lo vieron. Pero bueno, amigos del Hubiera, pues también ya por mi parte es todo. Agradecerles que estén aquí presentes, agradecer que hayan llegado a este punto, agradecer que nos hayan escuchado. Y pues recordarles que, como cada semana, que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.